Dios te bendiga y Dios te guarde. Quiero bendecir tu vida con esta historia. Se llama El predicador y el falso testimonio. Cuenta esta historia que había un joven que Dios había levantado en una pequeña ciudad. Según se dice, el joven era muy amado por toda la ciudad por la gracia que Dios había derramado sobre él. Este joven Dios lo estaba usando de una manera sobrenatural. Según se cuenta, los paralíticos se levantaban, los muertos resucitaban, los enfermos eran sanos y los endemoniados eran libres. Venían multitudes de otras ciudades a buscar al joven porque ellos veían que Dios lo había ungido. El joven, además de ser un ungido y usado por Dios, era humilde. Y esto hacía que la gente tuviera más la intención de estar cerca de él. El joven seguía su apogeo ministerial. Según se dice, iba creciendo de una manera descomunal, que tanto así que los políticos venían a consultar al joven. Querían saber lo que Dios pensaba de sus carreras o de su política. Y cuenta la historia que una joven se ilusionó con este joven predicador. Esta mujer se enamoró del predicador y ella se acercó al predicador y le dijo lo que sentía. Sin embargo, el predicador, tan enfocado en las cosas de Dios, le dijo a aquella joven que él no se sentía todavía en tiempo de entrar en ninguna relación. Esto no le agradó a la joven, porque la joven estaba bastante ilusionada con aquel predicador. Cuenta la historia que la joven, inducida por Satanás, creó un falso testimonio en contra de este joven. La joven lo denunció en la iglesia, habló con sus pastores y habló delante de la iglesia y les dijo que ellos habían caído en fornicación. Fue una gran tristeza, un gran tumulto. Esto provocó muchos comentarios en aquella pequeña ciudad. La gente comenzó a señalar al joven. Se habían olvidado de todo lo que Dios había hecho a través de este joven. Se habían olvidado de que el joven era un hombre de principios, humilde y que se había guardado para Dios. Y la gente creyó en el falso testimonio. Porque si hay algo que la gente tiende a creer con facilidad, es lo falso. Por eso es necesario que antes de usted creer algo, juzgar, investigue bien y no crea a la ligera. Cuenta la historia que entonces al joven, en su mejor apogeo ministerial, lo sentaron en la banca y lo mandaron a la parte de atrás. El joven se sentía afligido. El joven entró en una depresión tremenda porque él sabía que él no le había fallado a Dios. Sin embargo, lo habían puesto en disciplina y la gente comenzó a señalarlo y a juzgarlo. Ya nadie se acercaba a él. La gente lo veía como alguien que había cometido un error terrible y ya no veían ningún tipo de ministerio ni tenían credibilidad en él. Cuenta esta historia que llegó un predicador a aquella iglesia a ministrar la palabra. El predicador, mientras predicaba, dice que mandó a parar a los músicos y dijo: el Espíritu Santo me está hablando y me dice que aquí hay un joven que Dios había levantado con una unción tremenda y que lo estaba usando de una manera especial, pero hay una mujer dentro de esta iglesia que le levantó un falso testimonio. El joven estaba en la última parte de atrás y el predicador lo señaló y le dijo: joven, quiero que pases aquí adelante. Y cuando el joven pasó adelante, le dijo: te han puesto en disciplina injustamente. Han detenido lo que Dios comenzó a hacer contigo. Pero Dios hoy, delante de todo este pueblo, manda decirle al pastor que le faltó más visión y que no tuvo que haber creído con tanta facilidad lo que el diablo se inventó para derribarte. La iglesia completa se fue en llanto, comenzaron a llorar y comenzaron a pedirle perdón a este joven. Cuenta la historia que la joven que le levantó el falso testimonio se acercó al joven pidiéndole perdón. El joven le dijo: yo te voy a perdonar, pero quiero que me encuentres a las 3 de la tarde en el techo de la iglesia. Cuenta la historia que a las 3 de la tarde el joven estaba en el techo y la joven llegó. El joven tenía en sus manos un saco de pluma y la joven le dijo: por favor, perdóname, no sé por qué lo hice. Y el joven le dijo: yo te perdono. Y el joven tomó el saco de pluma y lo lanzó al aire. La brisa comenzó a dispersar las plumas y a llevárselas por distintos lugares. El joven le dijo a la mujer: yo te perdono, pero ves, quiero que vayas y recojas cada una de estas plumas. Y la mujer le dijo: es imposible, jamás podré encontrar cada una de estas plumas porque el viento
las ha dispersado. Y el joven le dijo: así mismo es lo que me has hecho. Yo te perdono, pero será imposible recoger los pedazos de fragmentos destruidos que tú regaste de mí, porque la gente ya cree en lo que tú dijiste, y por más que intente levantarme, jamás la gente me verá igual. Por eso la moraleja de esto es: antes de tú levantar un falso testimonio en contra de un hombre o de una mujer de Dios, piénsalo bien, porque estás destruyendo a un hombre que ha trabajado muchos años para obtener lo que hoy tiene. Estás criticando, levantando un falso testimonio en contra de una mujer que se ha guardado íntegra para Dios, y porque te dejaste usar de Satanás, hiciste que este hombre o esta mujer cayeran del nivel en el que estaban. Nunca levante falso testimonio contra un hombre de Dios. Y tú, que tienes la costumbre de creer todo a la ligera, investiga primero, busca revelación de Dios y después juzgue el caso, y no lo hagas a la ligera. Dios te bendiga.